Diana, cuéntanos un poquito más sobre Musa. ¿Cómo fue que inició todo? Un poquito más de la historia, nos gustaría conocerlas. Muchísimas gracias. Pues te cuento. Musa nace en 2016 de manera, digamos, informal, con una preocupación que estábamos viviendo en la cotidianidad, mi familia y yo, en el municipio de Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Pues bueno, Musa empieza allá con unos antecedentes míos en el ecologismo y en el ambientalismo. Y luego, pues, cuando vives en carne propia las situaciones, no solamente lo que ves en la teoría y lo que puedes alcanzar a experimentar en organizaciones civiles, que es de donde yo pues me formé, pues como que cambia mucho el asunto, ¿no? Sobre todo siendo mujer y en un país súper violento contra nosotras. Pues estas violencias las pude ver de primera mano, además de las violencias que yo personalmente también he tenido que atravesar, a partir de la comunicación y los proyectos que empecé a hacer allá en Huasca de Ocampo con productoras campesinas en el espacio rural que es Huasca de Ocampo, en proyectos orgánicos y en especial un mercadito orgánico que se llamaba, porque creo que ya no existe, Mercadito Orgánico La Obsidiana. Pues ahí nos dimos cuenta de que todos estos datos y todos estos hechos que hemos visto a partir de estas campañas contra los transgénicos, contra los agrotóxicos, etcétera, desde los 90s o quizás un poco antes de que empezara esta lucha con varias organizaciones como Sin Maíz No Hay País, Mm. con las que también tuve algún asentamiento en algún momento de mi vida, pues era real, ¿no? Entonces, pues respirar los agrotóxicos con ellas, estar con ellas en el campo, poder hacer este trabajo de hombro con hombro con ellas de primera mano y compartiendo esas mismas violencias en diferentes territorios, pues me abrió un poquito más el panorama que tenía solamente desde el ambientalismo para podernos abrir al ecofeminismo, ¿no? Es así Ujú. como doy con el ecofeminismo, ¿no? Pues bueno, en 2016, como les comentaba, pues como te comentaba, perdón, pues empezamos con una campaña que era alimentación del bien común, precisamente por el entorno, ¿no? En el que estábamos, el campo, la facilidad también, porque tenía sus bondades, no todo era malo, la Sí. facilidad de tener de primera mano comida sin agrotóxicos, limpia, orgánica, producida por mujeres, pues era una cosa maravillosa, ¿no? A pesar de la problemática que hay detrás. Entonces, pues bueno, así empezamos con conversatorios, talleres, recorridos en el campo con las productoras, con escuelas y bueno, por causas, por una u otra cosa, llega el COVID en 2019, justo Claro. antes, justo después de que empezamos de que dimos de alta la organización, o sea, que la constituimos legalmente. Ujú. Eh, y bueno, se pasan un montón de cosas, nos regresamos a Ciudad de México, aquí estoy un rato con mi familia, pues hay toda esta situación de parón, ¿no? De no poder hacer muchas cosas, Sí, sí, sí. pues de estarse cuidando, de las preocupaciones, de estar al pendiente de la familia que enfermó o de uno mismo, porque yo también me enfermé un par de veces. Y bueno, ahí estuvimos dando charlas y pláticas en algunas colectivas con algunas muy queridas compañeras, Ujú. dándole, digamos, seguimiento a todo el proyecto que representamos. Y bueno, los objetivos que tiene Musa, pues son varios. Eh, bueno, no, vamos a hablar solo de un par. Sí. Y si van saliendo más, les digo. Va. Bueno, primero tenemos como objetivo la formación en ecofeminismo. Para nosotros el ecofeminismo no nada más representa como un montón de teorías y un montón de prácticas que a partir de la lucha de las mujeres
pues transforman los territorios y las maneras de pensar, sino que también es un reto personal, ¿no? O sea, en la esfera individual, pues hay mucho trabajo que hacer porque este ecosistema, digamos, que está en contra de la vida de las mujeres, o más bien en torno, ¿no? Porque ecosistema creo que es más atinado a los nuevos, a las nuevas narrativas que formamos, las ecofeministas y otros grupos antipatriarcales, para poder cuestionar nuestras maneras de vida, nuestros medios de vida, las relaciones que entretejemos con las personas y con el entorno y con seres más que humanos, ¿no? Así aplicamos como los conceptos desde el antiespecismo. Todos esos valores, todas esas ideas, todas esas concepciones que aprendemos en estas sociedades patriarcales y capitalistas, pues nos llevan a tener y a asumir este reto para poderlo transformar y crear nuevas relaciones o retomar las relaciones que tuvimos en algún momento con la naturaleza, ¿no? Sin alejarla más desde estos conceptos de nosotros, ¿no? O sea, para nosotras la naturaleza somos los cuerpos, ¿no? Y somos los organismos que nos acompañamos en esta vida y somos también ese entorno y son también ese entorno que se encuentran en los territorios. Entonces, pues no es una tarea que digas, ay, sí, qué fácil, porque te tienes que cuestionar a ti misma, ¿no? Y tienes que cuestionar todo eso aprendido para reaprender, ¿no? Y además co-crear o compartir y crear pensamiento con las compañeras y lo que va ocurriendo en los territorios, ¿no? Vamos como desmenuzando, vamos mapeando qué es lo que va ocurriendo en caso por caso en nuestros territorios, empezando por nuestros cuerpos. Para nosotras y muchos feminismos comunitarios, por ejemplo, o luchas de movimientos sociales encabezadas por mujeres en otros territorios, por ejemplo, de pueblos originarios, pues tenemos esa tarea de reubicar las violencias o de identificar más bien las violencias en nuestros cuerpos primeramente y después llevarlos e identificarlos al territorio, ¿no? De ahí los cuestionamientos que hacemos desde los ecofeminismos para poder visibilizar estas violencias que son dimensionales, que nos carga el sistema patriarcal y capitalista, para poder encontrar otras alternativas o para poder encontrar otros medios de vida que nos ayude a poder tener otro tipo de relación con nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es parte de los fundamentos y principios que llevamos a cabo en nuestra formación en ecofeminismo. Tiene muchas vertientes y tiene muchas ramificaciones el ecofeminismo, o sea, además no nada más es un ecofeminismo, ¿no? Son varios ecofeminismos. Nosotras somos, digamos, o nos asumimos más o nos encontramos e identificamos más o nos pronunciamos desde el ecofeminismo constructivista, ¿no? Hay otros feminismos como el esencialista que, pues bueno, tiene una carga un poco cuestionable en cuanto a que hace una relación que puede reforzar estos estereotipos de género de la madre dadora de vida, ¿no? La madre que siempre tiene que cuidar a los hijos y puede reforzar pues las cargas de género que la sociedad le ha impuesto a las mujeres históricamente, ¿no? Sí. Entonces, pues, el ecofeminismo esencialista es válido, ha funcionado en proyectos muy importantes como el de Vandana Shiva en la India, pero lo tratamos con pincitas, ¿no? Lo tenemos que estudiar y abordar porque es necesario comprenderlo, pero sí hay que tratarlo con pincitas. Y nosotras, como les comentaba, pues nos pronunciamos desde el ecofeminismo constructivista. Pues bueno, eso es una de las cosas que hacemos. Ahora teníamos estas 3 campañas, que era alimentación del bien común. Por cuestiones de los cambios del territorio, pues como que dejamos un poquito descansar esa campaña. Sin embargo, todavía conservamos algunas alianzas y conservamos pues la información, estamos al tanto de.
y apoyamos en su momento también a organizaciones aliadas y grupos de mujeres. Y llevamos a cabo un par de otras 2 campañas que decidimos juntar, porque pues vimos que tenían prácticamente, o sea, que todo nos llevaba como a encontrarnos en esos mismos puntos, ¿no? Que es habitabilidad y crisis climática y defensa del territorio. Decidimos que ahora va a ser habitabilidad, justicia y defensa del territorio. Entonces, creo que no lo hemos actualizado en la página de internet, pero bueno, así va la cosa. Y pues en esta campaña estamos buscando, primeramente, visibilizar quiénes son las defensoras, ¿no? Muchas veces las defensoras del territorio las ubicamos o tenemos esta percepción de que están en lo rural o están ya en las zonas de sacrificio o en las zonas estas que le llaman del horror o del terror, en donde ya hay una crisis, en donde ya hay un conflicto, y bueno, se tiene que abordar de manera urgente. Sí son ellas, pero también hay otras defensoras que tenemos que visibilizar por una cuestión que nosotras hemos identificado y que es esta división que se acentúa todo el tiempo de que la naturaleza está allá en lo rural, y de que en la ciudad no hay nada de naturaleza, ¿no? O sea, no hay un contacto con la naturaleza. Entonces, lo que nosotros queremos es reivindicar esa relación que existe estrecha todo el tiempo y en todos los territorios del ser humano con la naturaleza, porque de principio el ser humano es naturaleza, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es aproximar todos los territorios para encontrar la defensa del territorio en varios puntos, en lo rural, en las periferias, en las zonas de sacrificio, en los espacios vacíos que le llama el sistema, o en las urbes, ¿no? Entonces, hemos identificado que las defensoras del territorio también estamos en las urbes o en las periferias. ¿Puedo preguntar un poquito sobre... me sacó un poquito de onda esto de espacios vacíos. No sé si me puedas ayudar un poco más para comprenderlo, sí. O si para allá ibas. Sí. A veces usamos alguna terminología dentro de las organizaciones y los movimientos que pues necesitamos aclarar, ¿no? Y los espacios vacíos son estos espacios que el pensamiento decolonial ha llamado a todos esos lugares que no tienen ningún propósito, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por ejemplo, un desierto, ¿no? Sin valorar al ecosistema del desierto, ¿no? Y, o sea, es un espacio vacío, claro. No es de nadie, ¿no? También sirve para eso, para poderse apropiar de esos espacios de manera, o sea, en esta estructura y lógica colonialista, ¿no? Entonces, a eso se le llaman espacios vacíos, ¿no? Que hay que tomar pues en cuenta, y donde hay vida y donde hay una estructura social quizás o un ecosistema, ¿no? No es un espacio vacío, también es un espacio vivo. Toda la Tierra está viva, ¿no? Y nosotros también, y los organismos que nos acompañan, y los seres más que humanos también, ¿no? Los minerales, las plantas, los bosques y toda la complejidad que es la vida. Entonces, pues bueno, a eso nos referíamos con los espacios vacíos. Entonces, ¿qué te estaba comentando? Ibas hacia las urbes. Ustedes en este momento están trabajando en una... Sí. Actualmente queremos visibilizar entonces que las defensoras también son importantes, visibilizarlas en las urbes, en las periferias, en las zonas de sacrificio o en los espacios vacíos, ¿no? No nada más en lo rural y en donde sentimos que hay, o bueno, no es que sintamos, es que es real, ¿no? Que hay un conflicto que hay que visibilizar también en aquellos espacios, ¿no? Quizás son de muchísima más urgencia, y por eso pues hay varias propuestas y varias ideas encaminadas, no solamente a visibilizar quiénes son las defensoras, sino qué protocolos, estrategias, defensas, protección hay que elaborar e identificar para que todos quienes nos asumimos como defensoras
podamos estar seguras en nuestra labor, ¿no? Además, no nada más las defensoras defienden, ¿no? O sea, son cuidadoras, resguardan, digamos, la cultura, los saberes y conocimientos de un espacio, no importa si igual es de la ciudad o de lo rural, resguardamos siempre un espacio. Entonces, nos queremos asumir muchas en este resguardo de los territorios, ¿no? Que como comentamos, empiezan en los cuerpos y se extienden a los territorios, ¿no? Un ejemplo por decir, por aclarar un poquito de lo que estamos hablando o de lo que queremos exponer, es que, por ejemplo, tú seguramente has de tener algún platillo que te recuerda a alguien de tu familia, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso ya es un conocimiento, eso ya es un saber que viene de tu generación y que forma parte de tu ser cultural, ¿no? De ti como un ser cultural. Y detrás de todos esos conocimientos también hay alguien que resguarda ese conocimiento y, bueno, son varias historias entretejidas que nos hacen ser no solamente una familia o tú, ¿no? Sino toda una sociedad que tiene, o sea, complejísima, ¿no? Además, porque cada quien va a tener su historia dentro de una cultura común, en donde vamos a desarrollar todos esos conocimientos y los vamos a seguir resguardando. Entonces, para nosotros también eso es defender nuestro territorio, ¿no? O sea, hablando de comida, por ejemplo, y hablando del primer espacio de defensa para nosotras, que es el cuerpo, comer bien, ¿no? O sea, el tener un poco más de cuidado con tus dietas, el buscar a las productoras, ¿no? El poder dejar los ultraprocesados, ya es comenzar una defensa del territorio. ¿Sí? Tiene muchas dimensiones, entonces, ¿y eso qué implica? Implica muchas cosas, ¿no? Porque no le estás comprando a la transnacional, le estás comprando a la productora y eso tiene impactos positivos dentro de no solamente lo cultural y social, sino también ambiental. Entonces, es sumamente importante que muchas más personas nos asumamos como defensoras del territorio, ¿no? Ocupamos nuestro cuerpo de manera responsable y con esos cuidados que cada uno necesita para poder expresar esa defensa del territorio, primeramente desde este primer territorio que es nuestro cuerpo. Y ya después pues vienen todas esas complejidades, ¿no? Que son los territorios que tienen un conflicto con una minera o con un gasoducto o el ejemplo que tú quieras, ¿no? En donde, pues sí, es un poco más complejo el asunto por la escalada de la violencia, por los intereses que hay detrás, por los conflictos que pueden haber en la zona, por la falta de estrategias o la obstaculización para llevar a cabo los procesos legales, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero de entrada, como lo comenté al principio, para nosotros es importante una formación y de la mano una defensa desde el primer territorio, esfera, cuerpo de cada una de nosotras, nosotros, y después del territorio pues que pisamos, ¿no? En el que nos identificamos, en el que nos desarrollamos como sociedad o como cultura. Y creo que hablé un montón. No, ha sido súper interesante. Además también ya fui cachando otras preguntas que yo tenía, como justamente esta conexión que ustedes tienen entre cuerpo y territorio, ¿no? Que me parece como algo muy maravilloso. Porque justo de qué manera podemos proteger si no tenemos este primer encuentro con nosotras mismas y con las demás personas que se encuentran cercanas, ¿no? Como de cómo vamos tejiendo esta red para que pueda sostenerse para acciones muchísimo más grandes. Entonces, creo que me queda muchísimo más claro ahora que lo mencionas. Y pues también esta mirada crítica que tienen sobre que claro que existen problemas que son súper focales o importantes en estos momentos, ¿no? Como lo llamabas, me parece que zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio, ajá, y pues sí, con conflicto ya, ¿no? Pero ¿cómo hacemos o más bien, a mí me parece que esto que ustedes hacen de hablar sobre
estas mujeres que se encuentran en todas partes, tanto en las urbes como en zonas rurales. Si lo visibilizamos desde aquí, tal vez podemos impedir que lleguen hasta allá, ¿no? De alguna manera. Entonces me parece muy importante. Sí, totalmente. Nosotros también hemos encontrado dentro de esta campaña de habitabilidad, justicia climática y defensa del territorio que en las grandes urbes se regeneran todas las lógicas de la acumulación del capital, ¿no? O sea, aquí es en donde consumimos un montón, en donde utilizamos un montón de bienes naturales, en donde se generan un montón de residuos, en donde el consumismo es como el mantra de un montón de personas, ¿no? Esta manera aspiracionista que nos hace pensar el sistema que debe ser, ¿no? O sea, hay como un montón de elementos a identificar dentro de las ciudades que le hacen daño a otros territorios, ¿no? Entonces, como nos acabas de comentar, pues si nosotras no tenemos esa conciencia de que unos y otras cosas se relacionan estrechamente, pues no podemos detener o no pudiéramos aprovechar como los momentos para hacer esta reflexión y transformar nuestras maneras de vivir para que no se afecten otros territorios, ¿no? Entonces, las ciudades para nosotros son sumamente importantes y la defensa de la ciudad-territorio es sumamente importante para que no se repliquen esas violencias de esta sociedad capitalista en otros territorios, ¿no? Por eso es la importancia de visibilizarlos, ¿no? Sí. Ay, perdona, justo estaba anotando palabras que me parecen importantes. Pero sí lo veo ahora que lo mencionas. Y qué chido que también ustedes hayan tenido este cambio. Bueno, hablabas un poquito como de el programa que tenían en Huasca de Ocampo. Ajá. Y cómo se ha cambiado ahora que están, pues, justo en un territorio muy distinto al que estaban acostumbradas. Sí, claro. Fue un cambio difícil. ¿Tú cómo lo viste? Fue un cambio difícil, sí, yo todavía extraño mucho el estar allá, pero también me dio la oportunidad digamos, pisar ambos territorios y ambas realidades para darme cuenta que uno y otro dependen entre sí mucho, ¿no? Por ejemplo, en el territorio de Huasca de Ocampo, casi llegando a, a uno de los pueblitos intermedios que se llama Omitlán, había un basurero así en una barranca terrible, ¿no? ¿Y de dónde crees que venía? Venía de Pachuca, venía de los mismos pueblitos, pero de Pachuca, ¿no? Y era cascajo y era cantidad y cantidad de basura que dices, bueno, les estamos afectando, ¿no? El agua, el que ahora van a hacer una carretera o ya la hicieron, ¿no? O están todavía en ese proceso de hacerla que atravesó los cerros, o sea, todo es para facilitar la llegada a las ciudades, ¿no? Para que el comercio se facilite, para que el tránsito de las personas que van a turistear y van a las ciudades grandes a conseguir insumos o lo que sea, pues son una demanda desde las ciudades, ¿no? Desde las grandes urbes que necesitan recursos de fuera para poder subsistir, ¿no? Lo irónico de todo esto es que imagínate que no hubiera un suministro de los espacios rurales para las ciudades. O sea, nos quedamos sin nada, no somos nada. Nos quedamos sin agua, nos quedamos sin comida, nos quedamos sin lo que quieras, ¿no? O sea, sin recursos, sin bienes maderables, sin nada, no tendríamos absolutamente nada. Tú ciérrale las puertas al campo y las ciudades no son nada, ¿no? Entonces hay una relación intrínseca y muy importante que hay que visibilizar y por eso es importante la defensa del territorio también desde las ciudades, ¿no? Claro. Algo que también me llama mucho la atención,
Es que creo que también es muy extraño porque solamente te estoy viendo a ti, pero siempre estás hablando en plural, ¿no? Porque sé que hay un montón de personas que están tal vez no tan dentro de la organización, o corrígeme tú, pero mencionas como a otras organizaciones con las que también se acompañan. em, Sí. entonces, ¿cómo funciona un poquito más este sistema que ustedes tienen? Porque suena a Sí. mucha gente. Pues sí, de entrada es una postura en donde queremos romper con las jerarquías, ¿no? Ujú, Eh, a pesar de que yo empecé quizás la organización, ya no es lo mismo, o sea, las cosas se van transformando a partir del enriquecimiento de mis compañeras, ¿no? Entonces, ujú. por eso siempre hablo quizás en plural. Nosotros estamos haciendo el experimento social, en este caso, de romper con las jerarquías para conducirnos en una espiralidad. O sea, esta espiralidad consiste en que algunas veces otras de mis compañeras van a tener una responsabilidad X, ¿no? Y luego yo, y por eso subimos y bajamos, y a veces estamos todos en medio, y a veces estamos en uno de los extremos. Entonces, pues bueno, nos ha salido, creo que lindo, porque conflictos prácticamente no hemos tenido muchos al interior, ¿no? Porque eso siempre ocurre, pero no Sí, hemos sí, sí. tenido conflictos pues, gravísimos al interior, no, al contrario, hay como una escucha muy atenta, hay como una diálogo muy fluido, ¿no? Entre nosotras. Sí somos varias, acá en México somos como 5, hay como 23 voluntarias en varios estados, en Morelia, bueno, hay una representación de MUSA en Morelia, hay otra en Oaxaca y una en Guadalajara y muchas voluntarias acá de Ciudad de México también. Y pues se dio que en uno de los cursos que estuvimos dando, una de nuestras actuales compañeras, Andrea, que vive en Alemania, se interesó por abrir Mm, una oficina allá. ujú, Entonces, allá hay otras 5 musas ujú. en Alemania y estamos pues viendo ya los trámites de también constituir la organización formalmente allá, ¿no? Qué También por una chévere, cuestión sí. de financiamiento, porque acá es súper difícil y también le ponemos muchos peros a las maneras en las que se ofrece y se tienen que hacer los trámites de financiamiento, ¿no? Guau. No, pues justo dentro del camino fueron encontrando distintas alianzas, entonces, Sí. dame un segundito nada más. Ahorita que hablabas del financiamiento, me parece importante recalcar que pues digo, todos estamos aquí poniendo de nuestra parte para distintas acciones, pero Sí. ustedes cómo logran sostenerse como colectiva, porque pues sé que también no vivimos de... Del aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues Pues mira, te diré que no tenemos muchos recursos, o sea, ha sido un camino súper difícil de aprendizaje, error, y que apenas hasta ahora ya parece que empezamos a llevar una ruta más asertiva hacia el logro de financiamiento, ¿no? También no sé si como consejo o experiencia propia, Ujú. creo que las organizaciones que apenas están en sus inicios, pues tienen que atravesar, no sé si para bien o para mal, creo que para Ujú. bien, porque todo se aprende, ¿no? Sí. De todo se aprende, pero a veces es muy frustrante, ¿no? Y a veces te enojas mucho con todo lo que pasa. Pero bueno, creo que necesitamos atravesar por ese proceso para entender también cómo es el financiamiento en nuestro país, ¿no? Está muy peleado, son muchas organizaciones, no me quiero echar enemigos encima, No te pero preocupes. también hay un acaparamiento de organizaciones grandes del financiamiento, ¿no? Y también hay eh, hay como muchas trabas, ¿no? O son muchos los requisitos que solicitan las fundaciones para poder llegar al financiamiento. Ahora,
hay también un dejo ahí de salvacionismo y de asistencialismo, ¿no? Que muchas organizaciones han dominado, creo yo, para poder acceder a los financiamientos, ¿no? Lo pongo aquí y te digo, no me quiero echar a enemigos encima, pero es que es real. O sea, a quienes financian muchas veces son a quienes logran en esta visión muy, muy blanca, si quieres, por ponerle un adjetivo que se pueda un poquito más entender, que sirva para asistir a las personas vulneradas, ¿no? A mí no me gusta decirle vulneradas porque quienes nos vulneran son el sistema mismo, ¿no? O sea, a las mujeres, o sea, a las disidencias, a las infancias, a todas las personas que no cabemos dentro del marco patriarcal, para poderles financiar, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, hay que hacer mucho trabajo en cuanto al logro del financiamiento, ¿no? Y conocer las muchas estrategias que existen de financiamiento. Por ejemplo, a nosotros no nos serviría como la UNICEF o como Amnistía Internacional salir a las calles a pedir socios donadores, ¿no? Porque no nos conocen, pero, y somos una organización pequeña, pero ellos son enormes, ¿no? Y tienen mucho trabajo detrás y muchos años que les ha permitido posicionarse dentro de esta jerarquía de organizaciones, ¿no? Para poder acceder al financiamiento. Ay, no. Perdón, Ay, es que mi gato. Ay, qué lindo. Y eso. Apenas estamos, gracias a esta trayectoria que hemos atravesado, pues tener un proyecto que parece que puede funcionar para cierto financiamiento, ¿no? Y de entrada, pues vivimos de poquito, o sea, de lo que nos llega de las formaciones o los pocos donativos que luego nos llegan, ¿no? Sí. Wow. Sí, siempre es un tema bien difícil, ¿no? Como que saber que estás con una gran convicción por algo, pero luego cómo lo sostienes durante el tiempo, ¿no? Y hay muchas restricciones también del Estado mismo, ¿no? De la administración. A las organizaciones nos tienen así con lupa y con el foco aquí porque hay que declarar y el lavado de dinero y no sé qué tantas cosas. Ay, no. Con la administración pasada se reforzó más, entonces debemos de tener un montón de cuidado porque son multas gigantes, ¿no? E inclusive hasta cárcel si no declaramos a tiempo o declaramos todo lo que nos pudiera llegar de financiamiento, ¿no? No es cosa fácil. Bueno. Sí. Uy, pues ya me platicaste mucho de lo que me interesaba saber. Muchísimas gracias por eso. Y justo un poquito más sobre las acciones colectivas. Leí, no sé qué tan vigentes sean todavía, pero hablaban algo sobre tener distintos grupos para realizar acciones, ¿no? Como ya más focalizados en distintas áreas. No sé si esto sigue sucediendo o más bien es como algo itinerante, algo que a veces está, a veces no. Es que también es difícil, ¿no? O sea, la misma falta de financiamiento a veces no nos favorece porque tenemos que vivir de algo, ¿no? Entonces, muchas de nosotras tenemos otros trabajos o tenemos otros medios para de subsistencia económica y bueno, todas estos esfuerzos se han reducido únicamente a la campaña de defensa del territorio, en donde nos vamos a enfocar los siguientes años, pues este año y a ver cuántos más, espero, para impulsar pues todas estas ideas que han salido y aprovechando que la próxima semana, la siguiente semana, el 28, sí, el 28 de enero empieza el primer campamento ecofeminista regional.
Entonces nos vamos a reunir en Colombia varias organizaciones de la sociedad civil, defensoras del territorio, nos vamos a reunir pues mujeres sabedoras, mujeres con conocimientos dentro de los territorios para poder trabajar por 4 días en una agenda política ecofeminista regional. Eso nos ayuda mucho a todas en nuestros proyectos porque pues la mayoría nos dedicamos a la defensa del territorio, a la formación, bueno, otras muchas compañeras al litigio estratégico. Wow. Pues bueno, ahí van varias mujeres, unas 110 mujeres, nos vamos a reunir. Sí, es un trabajo que nos tomó un año para llevarlo a cabo y pues bueno, se logró, se va a lograr y a ver qué resulta de todo este trabajo que vamos a realizar esos 4 días con las compañeras para darle seguimiento a esta agenda que queremos conformar y que está súper relacionada, al menos con nosotras, con la defensa del territorio y nos va a dar una plataforma muchísimo más firme y una justificación muchísimo más fuerte, digamos, para poder, además de poder tener algo de financiamiento, pues lograr ciertas situaciones que creemos que requieren las defensoras, ¿no? Claro, claro. Wow, no, pues muchísima suerte. Ojalá que vaya todo súper bien. Muchas gracias. Es una gran experiencia, además, 110 mujeres, como con tantos diversos conocimientos, debe de ser de seguro una plática muy buena entre ustedes. Sí, va a estar intenso. Wow. Y bonito. Sí, pues ojalá que después nos puedan compartir un poquito más sobre cómo estuvo. Claro que sí. Y pues ya estamos terminando entonces, ya conocí sobre la colectiva, sobre sus secciones. ¿A ti te gustaría decir un poco más para las personas que se encuentran entrando un poquito al ecofeminismo, reconociendo un poco el área, reconociéndose a sí mismos, ¿no? Dentro de su territorio? Sí, pues sería como una invitación a que conocieran el ecofeminismo. Muchas veces hablar de ecofeminismo, mencionar la palabra feminismo, representa como cierto rechazo, repelús, ¿no? De muchas personas. Pero, pues, es muy amistoso. Sí, el ecofeminismo es como muy, tiene unas posturas como muy holísticas, muy integrales, no hay muchas veces este tema como separatista, menos que sea estratégico, o sea, hay como una reconciliación intrínseca en llevar el ecofeminismo a todos lados para como una opción, ¿no? O sea, como una opción de transformación de hábitos, de pensamiento, de ideas, que creemos muy valiosa porque te pone a pensar. O sea, te pone a pensar que las estructuras que hemos aprendido son violentas y son injustas, no solamente para las mujeres, también para los hombres desde por ejemplo, lo que estábamos hablando hace ratito. No nada más es que nosotras, las mujeres, comamos y estén disponibles los ultraprocesados para nosotras, están disponibles para todas las personas, ¿no? Y nos hacen daño. Y tienen implicaciones ambientales que también nos hacen daño, aunque no las veamos directamente, ¿no? Todos estos relaciones que llevamos a cabo, que siempre nos dividen y refuerzan las diferencias entre hombres, mujeres, disidencias y cualquier identidad en la que nos identifiquemos, nos encontremos. También lo puede abordar el ecofeminismo desde el punto de vista individual y personal, y nos ayuda a reflexionar a que esta sociedad capitalista no solamente nos afecta a nosotras como mujeres, sino también les afecta a hombres, mujeres, niños, y ahí en todas sus
sus identidades y diversidades, ¿no? Disidencias. Entonces, pues para nosotras el ecofeminismo sí es como una vía muchísimo más amplificada que por ejemplo, el conservacionismo, ¿no? Que, o sea, no es por hacer como una crítica mala, ¿no? O negativa, sino que tiene sus limitantes, ¿no? Tiene sus limitantes. Nosotras quizás también, ¿no? O sea, hay que cuestionarnos también los feminismos todo el tiempo y hay que cuestionarnos a nosotras mismas si estamos siendo coherentes con nuestra lucha, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando del conservacionismo, pues, ¿a qué se dedica el conservacionismo? Solamente a proteger ciertas zonas que estratégicamente les parecen a estos grupos como importantes, ¿no? Y no hay un proyecto social, no hay como un proyecto amplificado para que nos llegue a todas las personas. Entonces, el valor que le encontramos al ecofeminismo es que también tiene un proyecto social, ¿no? O sea, no nada más es vamos a darle la importancia y vamos a sacarte un montón de estadísticas y datos de cuánta deforestación o contaminación o CO2 hay aquí o allá, sino que hay un proyecto social en donde el ser humano es clave para poder hacer una transformación sistémica profunda. O sea, y no nada más transformación sistémica, ¿no? Porque muchos compañeros también hablan de transformación sistémica, pero nosotras le agregamos el profunda. ¿Por qué? Porque nosotras empezamos desde el sentipensar, ¿no? O sea, desde lo que pensamos, desde cómo lo hacemos, desde cómo nos identificamos, cómo nos sentimos, para poder actuar desde ahí, ¿no? Y cuestionar los valores que hemos aprendido para poder adquirir otros o reforzar otros que realmente nos lleven a una justicia, a una equidad y pues defensa tal cual, no defensa, más bien como una calidad de vida, una vida digna de ser vivida, como diría una de nuestras referentes que es Yayo Guerrero, para poder vivir pues en paz y en conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, bueno, la invitación es que se acerquen, sí, no le tengan miedo a los feminismos y que pues podamos reivindicar esta relación buena relación que muchas queremos con el resto de la sociedad para vivir pues lo mejor posible, ¿no? En dignidad.